Kumanana kumanana, kumanana kumana, kumanana kumanana, kumanana kumana. Karl Marx, Karl Engel, Karl Marx, Engel. Dice mucho, ¿no? Sí, es lo que te decía hace un rato de lo paradójico de este país, ¿no? De haber, o sea, pues, tener personas que han influenciado tanto la historia mundial. Y que inspiró a tanta gente, ¿no? Para hacer cosas, o sea, también mi propia historia. Bueno, mi papá es más de la teología de la liberación, pero... ¿Tu papá está cerca de la iglesia? Mi papá fue bastante católico, pero abrazó lo que fue la teología de la liberación, las comunidades de base, eclesiales, todo eso, ¿no? Hizo parte de movimientos cristianos estudiantiles, todo eso. Y su interés cuando empieza a meterse dentro de la guerra, de la guerrilla, fue justamente ligar toda esa experiencia cristiana, militante, política con una experiencia guerrillera, ¿no? De hecho, era una época en donde habían muchos curas que estaban en la guerrilla, ¿no? Es la época de Camilo Torres, es la época, ¿no?, de Cardenal en Nicaragua, y ahí habían un montón de curas, ¿no? y de mucha gente cristiana que se metió ahí, ¿no? Así que bueno, eso es lo primero que y bueno, el movimiento en el que termina, el MRTA, es un movimiento que se inspira también de Marx, ¿no?, del comunismo, del marxismo, pero que también intenta rescatar lo propio, ¿no? Y entonces es por eso Tupac Amaru, reivindicar la figura de Mariátegui, de diversos, de Micaela Bastidas, ¿no? De muchas luchadoras del Perú y de América Latina, ¿no? Se reivindica guevarista, qué sé yo. Entonces intenta hacer eso, por lo menos en el nacimiento, ¿no? Esa convergencia de cosas, pero reconociendo lo propio, lo nacional, ¿no? No, o sea, mi papá lo capturan, lo torturan y lo matan en 4 horas, ¿no? O sea, y lo llevaron a la morgue y ahí lo dejaron. Y ahí es donde mi mamá y el hermano de mi papá lo encuentran, ¿no? Lo habían puesto como NN, pero bueno, lo fueron. NN. Ajá, como no reconocido, pero ahí lo encuentran y bueno, recuperan el cuerpo y luego a los días lo sepultamos, ¿no? Yo no fui, yo decidí no ir, estaba chiquito, no sé por qué decidí, o sea, no sé. Bueno, al final no fui, mi mamá me preguntó si yo quería ir, cuando yo tenía 9 años le respondí que no. Y siempre hemos sabido dónde están, ¿no? El caso de mi papá no es desaparición, el caso de mi papá es una detención arbitraria porque no había una orden judicial, es una tortura y el asesinato, ¿no? Y ya eso 30 años, ¿no? Esto hace 30 años. ¿Qué día fue? El 17 de abril. ¿Salió de dónde? ¿Dónde estaba? ¿Salió de casa, del trabajo? Mi papá iba con una de sus compañeras en una moto y lo interceptaron en una moto. Al parecer lo que estaban siguiendo era ella, pero los capturaron los dos, a ella la torturaron también y la metieron presa durante 25 años, ¿no? Salió de prisión cuando se cumplieron 25 años, en el 2018, y estuvo unos años más y después falleció de un cáncer, ¿no? Hoy de otros problemas que me parece, no soy doctor, pero que tienen que ver con las torturas que sufrió, ¿no? Y con todos los daños, pues, o sea, le hicieron de todo. Ella tiene una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte sentenció que el Perú debía indemnizarla por todo lo que le había hecho, ¿no? No hubo una comisión de la verdad,
Sí, sí, hubo una comisión de la verdad en Perú en el 2003. Y el caso de mi papá está dentro del de la comisión, es uno de los casos emblemáticos. Y a pesar de eso, sigue impune, ¿no? Han habido 4 juicios. En el caso de Gladys, su caso... ¿Se llama Gladys? Gladys, ¿no? Gladys ¿qué? Espinosa. En el caso de ella, no sale en la comisión de la verdad, pero ella denuncia ella presta testimonio también a la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero ella denuncia a la Corte Interamericana y la Corte coge su caso y sentencia que el Perú debía indemnizarla, ¿no? En el mismo caso que mi papá, porque los dos caen juntos, a los dos los torturan, ¿no? Y ella, y que a pesar de esa sentencia, el Estado no hace absolutamente nada. Es más, o sea, en las redes sociales, en los periódicos, era horrible el tratamiento de esa noticia, ¿no? Que van a estar pagándole a esos terroristas de mierda, está bien que estén muertos, el único terrorista bueno es el terrorista muerto, o sea, de todo, ¿no? La retórica esta sigue. Sí, y no, o sea, a nadie le importa, la torturaron, la violaron, le hicieron de todo y a nadie le importa. O sea, en la sociedad peruana muy poca, bueno, nadie, ¿no? Muy poca gente, ¿no? Y al final, ella murió a los 3 años de haber salido de prisión. Camilo, tú. Manu, ¿hay algo así en Perú para los desaparecidos? No, pues así no. Hay uno, sí, que se llama el Ojo que Llora. El Ojo que Llora se llama. Es un monumento que, bueno, gotea agua, ¿no? Y que está rodeado de piedritas donde la gente puede ir a poner, o sea, si reconocen que eres una víctima, puedes poner el nombre de tu familiar, ¿no? Hay una institución que maneja eso, pero no, por ejemplo, yo no tengo el derecho de poner el nombre de mi papá, porque mi papá no es considerado víctima en el Perú, a pesar de que lo torturaron y lo mató la policía. Las leyes peruanas definen que las personas que fueron militantes de los grupos armados, les haya pasado lo que les haya pasado, no pueden ser víctimas. Entonces yo no puedo poner el nombre de mi papá en ese monumento a las víctimas del conflicto armado interno. Entonces, pues parte de las problemáticas de Perú, ¿no? Del contexto de posguerra. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de ¿Te Lima. acuerdas cuando hubo la embajada, la invasión? ¿Dónde estabas ahí? Tú estabas en Perú, obviamente. Sí, sí. ¿Tienes idea? ¿Te acuerdas de este momento? Yo en Manaus mirando por la tele. Y ahí Fujimori entrando sobre los cuerpos de los guerrilleros. Bueno, en ese momento estaba volviendo a casa, ¿no? O sea, me acuerdo completamente, ¿no? Porque yo estudiaba en un colegio clase media, alternativo, qué sé yo, que quedaba cerca de la embajada, ¿no? Cerca de la residencia. Pero en ese tiempo yo no hablaba, no había asumido esta identidad, que tenía además 14 años, ¿no? Tú hablaste del liberalismo ahí, fue el momento en que Fujimori tuvo la carta blanca del Estado, ¿no? Los poderes. No, ya era antes, ¿no? Ya tenía. Sí, porque el autogolpe es en el 92. Ok, yo de verdad. Sí, era más bien su segundo periodo y es un momento en donde ya empezaban a saltar denuncias de corrupción, denuncias de... Montesino, ¿no? Sí, o sea, ya empezaban a saltar cosas en esa época. Y sucede lo de la residencia del embajador de Japón, ¿no? Entonces es un momento que él utiliza para ponerse como ¿no? Pero Camilo, ¿cómo una mujer? ¿Cómo es su hija, no? Su hijo Fujimori. El hombre está detenido, ¿no? Me parece. Su padre sí, en una cárcel. En una cárcel, un presidente en cárcel. ¿Y su hija? Pero no está en una cárcel, ¿eh? Él está en un hospital, en una cosa así, ¿no? Pasa ahí. Su hija es una fuerza política, representa... Su hija es la que ha heredado, ¿no? Es el legado, pero bueno, el fujimorismo tiene muchas ramas, ¿no? Está en el poder judicial, tiene relación con los militares, tiene relación con el empresariado, ¿no? O sea, entonces, como decimos, sacamos a Fujimori, pero no se fue el fujimorismo, ¿no? Y su hija es la que encarna eso, pero que a la vez muestra a qué punto el Perú está dividido, ¿no? Porque cada elección, ella en las 3 últimas elecciones ha llegado a segunda vuelta y ha perdido siempre por un margen muy pequeño, ¿no? Entonces hay una división completa entre un grupo de gente que no quiere nada
con el fujimorismo, lo cual no significa ser de izquierda necesariamente, ¿no? Y hay todo un grupo de gente que apuesta por todo lo que representa el fujimorismo, ¿no? O sea, eugenia y todo esto, un proceso de eugenia, ¿no? De limpieza étnica. Yo supe de las operaciones de mujeres que hicieron, ¿no? Bueno, pero es una sociedad profundamente racista, ¿no? O sea, eso está ahí. Y es una estructura racista y todo. Entonces, sí, ahora que ganó Castillo, cuando ganó un presidente campesino que no era de Lima, que no era del estatus, profesor, ¿no? ¿Qué senador? ¿Tú sabes? No me acuerdo. El racismo se mostró como hacía tiempo yo nunca lo había visto así de desatado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podías comprar piñatas con la cara de burro y el sombrero del presidente y lo vendían en la calle y los ricos lo compraban para jugar a golpear al presidente. O sea, lo trataban de asno, de burro, un racismo impresionante, ¿no? Al mismo lado de terruquear, ¿no? O sea, el hecho de tildar de terrorista a cualquiera, ¿no? Y un golpe, un año de gobierno, un golpe. Un año y unos meses, sí, y un golpe de Estado que se estaba preparando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Porque desde que ganó la segunda vuelta electoral ya estaban hablando de fraude, que es una estrategia que se ha repetido en muchas partes, en el mismo Estados Unidos, lo que está pasando ahorita en Guatemala, en varios lados. Es una misma estrategia, ¿no? Deslegitimar a quien ganó, sobre todo si es más del lado progresista o que quiere hacer ciertas reformas, ¿no? Que no estamos hablando de ningún presidente comunista, no, estamos hablando todos de gente más o menos progre que quiere hacer reformas o que quiere hacer... Y sí, un golpe que nos retrotrajo a épocas duras de violencia, ¿no? Pero esta vez con un Estado que era el único que reprimía, ¿no? Y mató en total a 70 personas. 70 personas fueron muertas por los protestos. En el marco de las protestas, 70 personas. De esas, si no estoy mal, alrededor de 50 está comprobado que han sido directamente muertas por los militares y policías, ¿no? O sea, gente que estaba en la manifestación y que le disparaban y caían, ¿no? Ver los videos fue una cosa súper impactante, súper dura, lo digo en mi condición de migrante y saber que mi familia estaba en la calle marchando entonces sí, tenemos, y bueno, la impunidad, ¿no? Como la marca, una marca muy fuerte, de la que yo creo que se habla poco. ¿A qué punto nos daña como sociedad y como personas la impunidad? Que todo quede impune es desesperanzador, es como la marca de que nada va a cambiar. Y si tú quieres hacer algo, te vamos a asesinar, y si te asesinamos va a quedar impune, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese ciclo de impunidad tan histórico que hay en nuestros países, ¿no? Bueno, hablo por Perú, y acaba de pasar con Argentina, es el lugar más emblemático de luchas por la memoria en América Latina, y ahora gana un negacionista. Es súper fuerte.